Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Otra semana más estamos con vosotros y con un tema importante que es continuación de la semana pasada. Os acordaréis cómo en Diálogos en Libertad hicimos un análisis de las elecciones generales del pasado 23 de julio, en donde los resultados han sido inciertos. Hay muchísimas dificultades para plantearse quién va a gobernar, si Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo. Y hete aquí que en esta semana de elecciones pues ha surgido una propuesta por parte de los viejos socialistas, o sea, no viejos por edad, pero sí viejos por experiencia. Me estoy refiriendo a aquellos socialistas que en la época del inicio de la democracia en España se arrimaron después del Congreso de Suresnes a Felipe González y se lanzaron a construir la democracia junto a la Unión de Centro Democrático. Entonces hoy vamos a hablar de esa propuesta, vamos a ver por qué los socialistas como Felipe González, Joaquín Leguina, Pedro Bofill, Nicolás Redondo y otros, pues no están muy conformes con ciertas actuaciones de su secretario general. Y eso por un lado, pero por otro lado tenemos también a otro constructor de la democracia que participó en la construcción de la democracia con la Unión de Centro Democrático, que ha tenido importantísimos cargos como embajador de España en Washington, embajador de España de la OTAN. Adivinéis que es Javier Rupérez, ¿no? Pues entre ellos dos constructores de la democracia, vamos a hablar de esa propuesta que salió al aire en la que se decía que el Partido Popular y el Partido Socialista, por mandato de los electores, es decir, dos partidos de centro izquierda y centro derecha teóricamente, aunque Pedro Sánchez está haciendo otras cosas que nos hacen dudar si el PSOE es de centro, sería interesante que gobernaran a modo de coalición para salvar el hecho de tener que contar con partidos como Bildu, PNV, Esquerra Republicana, Junts per Sí y demás para seguir el gobierno de España en los próximos años, y teniendo en cuenta además de que nos encontramos en un momento decisivo e importante porque España es la presidenta de la Unión Europea. Pues bien, comencemos a charlar con ellos y veremos a ver qué sale de nuestros Diálogos en Libertad de hoy. Don Pedro Bofill, antiguo socialista, ex portavoz en el Congreso, ex delegado del Gobierno, yo no sé si ahora o no presidente del Consejo Económico Social. Buenos días y encantado de tenerle en nuestro programa. Y por favor, actúe con plena libertad porque, aunque usted sabe perfectamente de qué pie cojeamos nosotros, para nosotros es un honor por el hecho de la libertad que un señor de la vieja guardia del PSOE, un señor que contribuyó a construir la democracia en España, pues esté en nuestro programa. Y por otra parte, buenas tardes, Javier Rupérez. Gracias de nuevo por acceder a nuestro programa y ser tan amable como para debatir un tema de esta importancia. Por ello, pues agradecemos la presencia y vamos a hablar claramente de todo, sin tapujos y desde un punto de vista en el que vamos a analizar qué posibilidades hay de esa propuesta de coalición Partido Socialista, Partido Popular, aunque yo personalmente soy un poco escéptico, ¿no? Pero Pedro Bofill, vamos a ver. Ustedes han lanzado los viejos socialistas entre los nombres que he dado anteriormente y que por detrás está una figura de la importancia en la democracia española y en el socialismo como Felipe González y Alfonso Guerra. Han lanzado una propuesta que, ante los resultados españoles en las elecciones, sería interesante llevar a cabo un gobierno de coalición. En primer lugar, explícanos un poco brevemente quiénes son ustedes, qué pretenden y después dígame por qué plantean un gobierno de coalición. Bueno, yo creo que hay que matizar dos cuestiones. Nosotros lo que queremos y hacemos una propuesta es de que en España pueda haber un gobierno estable, un gobierno con la capacidad suficiente como para afrontar los problemas que tenemos los españoles, que son muchos y muy importantes, especialmente porque hay un reto económico, un reto institucional al que tenemos que hacer frente
ya. Lo que proponemos es que haya acuerdo entre lo que nosotros llamamos un bloque de estabilidad, de sosiego, que une o que reúnen entre los dos, entre el PSOE y el PP, 258 escaños. Y un bloque del desorden que tiene en torno al Partido Socialista, al actual gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pues 178 diputados. ¿Qué queremos? Que haya, si no un gobierno de coalición, que sería lo mejor, al menos que haya una serie de pactos, de acuerdo entre los dos grandes partidos para poder hacer frente, como he dicho anteriormente, a los graves retos que Por tenemos meter una en puntilla a España. su argumento, en ese bloque de 178 escaños estaría Junts per Sí, partido que encabeza Carlos Puigdemont y que está pidiendo poco más o menos que un referéndum, lo que es imposible de cara por lo que establece la Constitución española. Por otro lado está un partido como Esquerra Republicana de Cataluña, que dio lugar a un acto de sedición el 1 de octubre de 2017. ¿Se puede ir con ellos por parte de Pedro Sánchez? Especialmente siendo secretario general de un partido que construyó la democracia en España. Pues nosotros venimos criticando justamente el que haya un gobierno que se base en partidos que no son constitucionalistas. Es decir, usted ha citado una serie de ellos que lo que quieren es independizarse de España y algunos otros que incluso han utilizado son los albaceas del terrorismo, los albaceas de ETA. Eso que nosotros llamamos, o que yo personalmente denomino el bloque del desorden, es el que sigue estando hoy día como un hecho cierto para formar un bloque que apoye a Pedro Sánchez. Efectivamente, España no puede depender de un fugado de la justicia española. El señor Puigdemont es un fugado que está refugiado en Waterloo, pero que afortunadamente pensamos que dentro de poco va a ser extraditado a España, con lo cual tendríamos un gobierno que estaría o tendría uno de sus coaliados pues a una persona que preside ese partido y que sería fundamental para que Pedro Sánchez se mantuviera en el gobierno. Que eso nosotros lo Pedro, denunciamos. y gente de otro partido que ha sido indultado para que Pedro Sánchez pudiera gobernar. Pero si me permite, voy a dar paso ya a nuestro Javier Rupérez para que luego iniciemos tranquilamente una charla, debate o a ver, una conversación, porque aquí somos personas que queremos construir la libertad y en la libertad el diálogo sosegado es lo mejor que puede haber. Javier, usted era partidario en el pasado Diálogos en Libertad de un posible gobierno de coalición, Partido Popular, Partido Socialista, y de alguna forma reclamaba a Alberto Núñez Feijóo y a Pedro Sánchez que se pusieran de acuerdo para llevar a cabo, vamos a decir, un hecho de interés nacional, por llamarlo de alguna manera. Se cotejaron cartas del ganador de las elecciones, de Alberto Núñez Feijóo, al presidente del gobierno, y el presidente del gobierno, que se encuentra de vacaciones en Marruecos, resulta que le ha dicho que o sea, que él no está de acuerdo en ese hecho de iniciar una conversación, de tener una conversación mutua. Pero usted, ¿por qué defiende un gobierno de coalición? Eugenio, lo primero que tengo que decirles es que los antiguos, de uno y de otro lado, como Pedro y como yo, estamos encantados de reencontrarnos, ¿no? Y no solo estamos encantados de reencontrarnos, sino además encantados de coparticipar y de participar prácticamente en un altísimo porcentaje exactamente los mismos planteamientos que tiene como finalidad el procurar un gobierno estable, al mismo tiempo también el bien de todos los españoles. De manera que desde ese punto de vista yo no añadiría mucho más a lo que ha dicho Pedro, ¿no? Sabiendo que él está en un lado y yo estoy en otro, pero yo creo que esa propuesta del entendimiento y eventualmente del gobierno de coalición
es algo que deberíamos tener en cuenta y que desde luego los responsables políticos deberían tener en cuenta, ¿no? Una de las cosas que a mí me impresiona mucho en estos últimos tiempos es ver cuando las encuestas preguntan a los españoles qué es lo que piensan de los políticos, ¿no? Y todos ellos, o una gran mayoría de ellos, lo que dicen es que les preocupa que los políticos se preocupen de sí mismos y no de los españoles, ¿no? Y yo creo que la respuesta en este momento claramente es un entendimiento entre los dos partidos. Y la fórmula, que no es una fórmula que hemos inventado aquí, sino que ha tenido muchas... Una cross-coalición como, por ejemplo, teniendo el modelo alemán, ¿no? Más o menos. Exactamente, exactamente. Digamos, ese es el modelo que viene naturalmente a la cabeza, pero ha habido coaliciones gubernamentales en otros países europeos también con un éxito. Lo ha habido en Holanda, lo ha habido en Italia, lo ha habido en Irlanda, de manera que no estamos descubriendo nada nuevo. Y recordando los números que nos aporta Pedro, es decir, eso sería 258 diputados dirigidos precisamente bueno, a impedir precisamente que todos aquellos que tienen como finalidad exclusiva la destrucción de España queden fuera de la responsabilidad gubernamental y planteemos no para este inmediato futuro, sino para el futuro del país, una responsabilidad económica, social, internacional, que efectivamente es lo que buscamos en los años de la transición y lo que creímos que habíamos conseguido en aquellos años y que en este momento pudiera estar en peligro. De manera que por ahí estamos, ¿no? Javier y Pedro, les voy a lanzar una pregunta que a mí me preocupa porque significa mucho, tiene cierto significado lo que voy a decir. España, de alguna forma, dado los socios de gobierno que ha tenido Pedro Sánchez hasta la fecha, dado los posibles socios que va a necesitar Pedro Sánchez para tener una mayoría absoluta y gobernar, ¿se puede decir que se parece a la Venezuela de hace 20 años? Que conteste el que quiera. Mire, a mí lo que me preocupa seriamente por parte de... hoy he visto unas declaraciones que ha hecho la vicepresidenta en funciones, doña Yolanda Díaz, diciendo que este es un país de países, ¿no? Y que en consecuencia una de las consecuencias que ella sacaba es que hay que introducir la utilización de los idiomas vernáculos en el Congreso, tal como está en el Senado. Eso de país de países, a mí me recuerda mucho a Yugoslavia, ¿no? Yo no sé si doña Yolanda Díez sabe dónde estaba Yugoslavia, yo no sé si ella sabe o recuerda qué es lo que pasó con Yugoslavia, pero aquello era un país de países y acabó muy mal. Tenemos una constitución que dice que España es la patria común e indivisible de todos los españoles, ¿no? Y no es una afirmación baladí ni barata, ¿no? Es pura y simplemente la creencia de que todos viviremos mucho mejor y todos haremos mucho mejor, digamos, cara a nuestros problemas siendo un país, no un país de países. Naturalmente, con todas las diferencias, con todas las diversidades que tenemos, que están también reconocidas en la Constitución, pero al mismo tiempo también afirmando la patria común e indivisible de todos los españoles. Pedro, me gustaría que me respondiera a la pregunta de que usted cree que en este momento, ante la posibilidad de que Bildu forme parte de una estructura de apoyo al gobierno, de que Esquerra Republicana forme también parte de esa estructura junto con Junts per Sí, puede dar lugar a riesgos en la estabilidad democrática de España, puede dar lugar a riesgos en el que se pueda dañar la Constitución, se pueda dañar la monarquía. De alguna forma usted cree, y ustedes como socialistas veteranos, por llamarlo de alguna manera, pues se han venido quejando de distintas actuaciones del secretario general del Partido Socialista y del presidente del gobierno. ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo creo que efectivamente hay un deterioro de la vida, digamos, política en España como consecuencia del caos en el que estamos sumidos. Un caos que, sin embargo, en la sociedad no es tan agudo como entre los líderes y representantes políticos. Los españoles en las encuestas, voy a hacer yo también referencia a encuestas como ha hecho Javier Rupérez, cuando le preguntan si
los representantes políticos, los líderes políticos de la transición fueron capaces de tener un diálogo y de entenderse, si eso tendría que volver a resurgir en el conjunto de la vida política española, el 86% de la población española dice que sí. Y se ha puesto de manifiesto en estas elecciones también. Los españoles hemos votado, el 23 de julio, hemos votado de nuevo por el bipartidismo. Es decir, los dos grandes partidos han pasado de tener un 49% de los votos en el 2019 a tener ahora el 65% de los votos de los españoles. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un deseo por parte de los ciudadanos españoles de que recuperemos el bipartidismo y de que los extremos sean cada vez tengan menor representación. Es decir, con estas elecciones se han puesto de manifiesto dos cosas: un sí al bipartidismo y un rechazo importante de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Nada más que tenemos que ver que las formaciones de ambos extremos han disminuido en 600.000 votos cada uno, es decir, 1.200.000 votos. Y han pasado de tener, pues, por ejemplo, Vox, una representación, ha perdido 19 escaños. Sí. Igual que ha ocurrido con Sumar, que ha perdido 7 escaños con respecto a lo que era Podemos. Por tanto, yo creo que hay que quedarse en el hecho de que los españoles están apostando por la estabilidad y quieren que los dos grandes partidos nos pongamos de acuerdo. La fórmula puede ser un gobierno de coalición, pero hay otras fórmulas. Lo primero que estamos exigiendo, o lo más importante que estamos exigiendo, en primer lugar, es que se restablezca el diálogo entre los líderes políticos de los dos grandes partidos y después que estudiemos la forma de ponernos de acuerdo, de pactar los 5 o 6 temas más importantes que tenemos planteados los españoles. Y si luego la fórmula en la que se configura el gobierno a través de esos pactos, es decir, coalición, tanto mejor, porque será un gobierno más fuerte, Pedro, más estable. para ahondar un poco, perdón, Pedro, para ahondar un poco en la fórmula o en la manera de llevar a cabo el diálogo, las elecciones las ha ganado el Partido Popular con 137 escaños, que si dividiéramos España por bloques con los 33 de Vox, estaríamos prácticamente en 170 más el escaño de Unión del Pueblo Navarro, 171, más el que se ganó en Madrid son 172. Pero, y el Partido Socialista, sin contar con toda esa retahíla de socios que de alguna forma entre sus objetivos está a dañar España, está en 121 escaños. ¿Cómo sería esa fórmula? Es decir, nos vamos a sentar en la mesa, vamos a ir a un gobierno de coalición, pero ¿quién debe de encabezar ese gobierno de coalición desde el punto de vista del diálogo y llevando a cabo como una especie de pactos de la Moncloa, aquellos que se hicieron en la transición? ¿Tiene que ser Alberto Núñez Feijóo por ser ganador de las elecciones o tiene que ser Pedro Sánchez para que pueda acceder a esta fórmula, aunque él parece ser que no es muy partidario por el hecho de los comentarios que están haciendo los líderes de la dirección socialista y algunos de sus socios, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que configurar ese supuesto gobierno de coalición? Bueno, el gobierno de coalición obviamente tendría el sentido común político, dice que tendría que estar presidido por aquel que tiene más escaños. Lógicamente, quien tiene más escaños en este momento es el Partido Popular, es lo que indica el sentido común. Luego puede haber, sin embargo, sin llegar al gobierno de coalición, otras fórmulas políticas, de acuerdo, de grandes temas, de los 5 o 6 grandes temas, 5 o 6 desafíos políticos que tenemos que abordar. Y si hay un acuerdo entre esos temas y cómo abordarlo, pues yo creo que, lógicamente, el gobierno también tendría que estar presidido por aquel partido que tiene más escaños. En este caso concreto, como he dicho anteriormente, es el Partido Popular con 137 escaños frente a 121 que tiene el Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que daríamos un salto importante porque además España recuperaría su prestigio internacional.
El papel que tiene España, si tiene un gobierno estable en Europa, en estos momentos sería importantísimo, porque con la salida del Reino Unido por el Brexit, nosotros tendríamos un papel a desarrollar muy importante, porque somos otra de las grandes naciones europeas junto a Francia, junto a Alemania y junto a Italia. En Y teoría nosotros, con un seríamos la gobierno tercera o fuerte y cuarta estable, potencia podríamos europea, recuperar ¿no? el prestigio en Europa y en el mundo. Pedro, si me permite, Javier, vamos a ver, supongamos que ese gobierno de coalición se dice, vamos a ello. ¿Cuáles serían las materias desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de constitución, desde el punto de vista de financiación autonómica y economía? Porque, por ejemplo, en el tema económico, el Partido Socialista, Pedro Sánchez, bajo una excusa o un planteamiento de redistribución de la riqueza, nos dice que él no cree en la bajada de impuestos. En cambio, uno de los fundamentos del Partido Popular es la bajada de impuestos. Por otro lado, Sánchez tiene un planteamiento federal del Estado. El Partido Popular está absolutamente de acuerdo con el planteamiento constitucional de las autonomías. ¿Cuáles pueden ser esos puntos de acuerdo y cuáles pueden ser esa eliminación de los dos desacuerdos entre los dos partidos, entre el Partido Socialista y el Partido Popular? Bueno, como bien apunta Pedro, hay dos temas básicos, un tema de estructura y otro tema de programa, ¿no? El tema de estructura, yo creo, y también estoy de acuerdo con él, claramente que la presidencia de un eventual gobierno de coalición tendría que recaer en el líder del partido más votado. Y luego habría que seleccionar los programas, ¿no? Realmente hay programas en los cuales no se está de acuerdo y hay que buscar acuerdos básicos. ¿Cuáles serían para mí esos 4 o 5 acuerdos básicos? Primero, el respeto de la Constitución. Patria común e indivisible de todos los españoles. Esto no es un país de países ni estamos en una estructura federal. Naturalmente podríamos discutir mucho sobre lo que es una estructura federal. Claramente lo que están hablando de estructura federal lo que quieren es la desaparición de España. Segundo, y consiguientemente también, en este momento una de las cosas que se está hablando es precisamente el tema de la financiación autonómica, que es un tema complejo. Lo que no Sí, podemos que por cierto, en la financiación autonómica se dan dos factores. Por un lado, se está ofreciendo a Cataluña, vamos a decir, una mejora del FLA, el Fondo de Liquidación Autonómica, y por otra parte, comunidades como Andalucía, desde el gobierno de Mariano Rajoy, porque se aprobó un dictamen en el Parlamento de Andalucía encabezado por Susana Díaz y la actual ministra de Hacienda, reclama 4.000 millones de euros al gobierno por infrafinanciación. Lo mismo ocurre con la Comunidad Autónoma de Valencia. Pero eso es un tema, por ejemplo, que hay desacuerdos, pero concurre una cosa. En el Senado el Partido Popular tiene mayoría absoluta y luego, por otra parte, en esa supuesta conferencia de presidentes, que en principio era un órgano consultivo, pero que desde la pandemia se ha convertido en algo así como una justificación de cogobernanza, el Partido Popular tendría una mayoría absoluta aplastante. ¿Cómo evitamos esos desacuerdos en esos planteamientos, digamos, en defensa, en el tema de Marruecos, en el tema de la financiación autonómica, en el tema de la concepción del Estado, en la aprobación o no renovación del Consejo General del Poder Judicial? Son puntos polémicos y los saco porque la gente dirá, ¿y cómo solucionamos esto, no? Claro, el tema de la financiación, lo que es evidente es que no puede haber autonomías que se vean favorecidas por las decisiones gubernamentales, ¿no? Eso no lleva absolutamente a ningún lado, ya lo estamos viendo, lo que lleva es precisamente a quejas de unos y otros, fundamentalmente aquellos que se sienten discriminados con respecto a los tratamientos que reciben aquellos que precisamente están pidiendo como moneda de cambio la desaparición de España. Tercero, lo que tenemos que mantener al mismo tiempo también es una visión clara de cuáles son nuestras proyecciones internacionales. Desde el punto de vista occidental, Europa, la Unión Europea y la OTAN. Y naturalmente todas las consecuencias que ello trae consigo.
cuarto, del punto de vista, en este momento yo no soy ninguno de los dos candidatos, ¿no? Pero imagino cuáles son los temas que habría que solucionar. Por ejemplo, el tema de Marruecos. En este momento estamos contemplando la presencia del presidente del gobierno en vacaciones en Marruecos. Naturalmente ese es un gesto que no es baladí ni barato, no es una cosa que se le haya pasado por la cabeza. Me parece una declaración de intenciones esas vacaciones del presidente del gobierno en Marruecos, ¿no? Claro, cuando hay que recordar que en este momento las aduanas, tanto de Ceuta como de Melilla, como Marruecos, siguen cerradas, ¿no? De manera que desde ese punto de vista también nos tenemos que plantear la relación. De manera que... Javier, por preguntarle a Pedro desde este aspecto, sí. Hemos enumerado temas como el Consejo General del Poder Judicial, financiación autonómica, el reconocimiento de, por ejemplo, el hecho de que Navarra es una autonomía que aunque tenga la transitoria cuarta, pues que no es negociable desde ningún tipo de gobierno, sino por la voluntad de los propios navarros y demás. ¿Cómo salvamos estos escollos en un gobierno de coalición? Bueno, yo quiero hacer una precisión. Nos hemos puesto a hablar de temas importantes y hemos sacado la financiación autonómica. A mí me parece que hay temas económicos de muchísimo mayor calado. Aquí hay que corregir los desajustes financieros que tiene España, que este sí es un tema importante. Nosotros tenemos... 1.500.000 millones de euros que debemos, perdón, y lo que viene, ¿no? Un 114%, un 114% de deuda pública. Por tanto, es decir, tenemos una deuda de 1.500.000 millones de euros. Y la Unión Europea nos está diciendo que para dentro de 2 años esa deuda la tenemos que bajar en torno al 80%. Aunque el parámetro de la Unión Europea es el 60%, es flexible y dice que tiene que haber una reducción drástica de la deuda pública. Al mismo tiempo, hay un tema fundamental, que tenemos un déficit en estos momentos superior al 4%. Sí. Del Producto Interior Bruto. Y tenemos que reducirlo también por debajo del 3%, que es los parámetros que exige Europa y que está ya planteando para el año 25. Por tanto, y tenemos esos sí son dos temas Pedro, importantísimos. Y tenemos otra espada de Damocles, que es el hecho de que ciertos fondos de inversión norteamericanos pretenden declarar default a España, ¿no? Bueno, ese es un tema que dependerá de si España da seguridades porque tiene un gobierno fuerte y estable. Pero lo que son realmente los grandes problemas que tenemos que abordar son el ajuste económico por un lado. Acabo de dar los 2 parámetros más importantes. Tenemos que también abordar el tema de las pensiones, el tema de la productividad. España tiene una productividad muy baja tradicionalmente frente al resto de países de la Unión Europea. Y tenemos que abordar, porque es un tema de primerísima importancia, porque sin esa productividad no podremos generar el empleo suficiente para reducir el índice de empleo que tenemos. Tenemos una tasa en este momento del 11,6% de desempleo. Es decir, la tasa más alta de la Unión Europea, inclusive por detrás de Grecia. Y estoy hablando del 11,6%, que es el último dato, cuando incluimos el empleo que se ha creado, que es un empleo estacional que se ha empleado durante los meses, digamos, de verano, ¿no? Y, por tanto, junto con los temas que se nos plantean de qué hacemos con la energía. España es muy dependiente de energía y tenemos una energía muy cara, que incide sobre toda la industria, que incide sobre el consumo interno. Tenemos una tasa también de inflación muy alta. La subyacente sigue estando en el 6%. Por tanto, son temas de gran importancia que tenemos que abordar si queremos ponernos en un futuro no muy lejano al mismo nivel que el resto de los países grandes de la Unión Europea. Tenemos el tema de la transición ecológica, tenemos el tema de la transición digital. Son cuestiones que van a definir temas vitales el futuro de cara de España al futuro, y la capacidad de España de seguir siendo Pedro, una potencia.
Permítame, Pedro, un segundito. Vamos a ver. Pongámonos en el escenario electoral que tenemos en España. Partido Popular 137 escaños, Partido Socialista 121 escaños. ¿A qué debe renunciar, vamos a decir, Alberto Núñez Feijóo como ganador de las elecciones desde su punto de vista programático, ideológico? ¿Y a qué debe de renunciar hipotéticamente Pedro Sánchez desde su punto de vista programático ideológico para que se diera lugar esa coalición o esos pactos de la Moncloa, por llamarlo de alguna manera, en el que todos se sientan en una habitación, la cierran con llave y no se abre hasta que no haya un cónclave, como si fuera una elección papal, ¿no? Javier, ¿cuáles son un poco las renuncias ideológicas que tendría que hacer ambas formaciones? La verdad es que no hay, si volvemos a la ración. Lo digo más que todo para que la gente lo entienda, porque la gente dirá, Claro, oye, claro. yo no estoy de acuerdo que mi Claro, partido que ha ganado las elecciones renuncie a esto, el otro a esto. O sea, que haya cosas si claras, que haya en este las momento, cartas sobre la mesa, por llamarlo de alguna manera. si en este momento nos encontráramos Pedro y yo y otros tantos en la situación que teníamos hace 30 años, esta discusión posiblemente no haría falta que tuviera lugar, porque sabríamos más o menos qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? De manera que en este momento no es tanto porque luego, naturalmente, hay miles de detalles que hay que ver. Por ejemplo, otro de los temas que teníamos que ver son los sistemas educativos, ¿no? Otro sistema que teníamos que ver son los sistemas sanitarios también. Es decir, no podemos tener 17 sistemas sanitarios diferentes, no podemos tener 17 sistemas educativos diferentes, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental en este momento es decir, ¿a qué habríamos que renunciar? A los extremos. Es decir, por una parte, Frankenstein, que renunciar a todos aquellos que tienen como principio la amnistía y la independencia, y por otra parte, digamos, en el lado Feijóo, la renuncia a cualquier tipo de proclividad extremista en ese lado. Y encontrarse en el centro. Y naturalmente, en ese momento, yo no digo que las discusiones fueran fáciles. Tiene razón Pedro, tenemos un buen número de temas que tenemos que solucionar. Pero esos temas hay que solucionar hablando del punto de vista político y hablando del punto de vista técnico. Desde el punto de vista de lo que él menciona y de lo que yo veo, yo estoy completamente de acuerdo. Tenemos que acabar con la deuda brutal que tenemos que acabar con el déficit, tenemos que mejorar de una manera drástica los niveles y los números de desempleo. Tenemos que mejorar radicalmente nuestro sistema energético. Todo eso está en la normalidad de las cosas. Lo que pasa es que si hay... Dado nuestra presidencia europea, ¿no tenemos que mejorar también el hecho de que España tenga una mejor imagen europea, ya que está rigiendo los destinos de Europa por 6 meses y tardará otros 5, 6 o 7 años en volver a tener esa oportunidad? De alguna forma también esos fondos que Europa nos da para salir del atolladero de la pandemia. A ver, ¿no tenemos que limpiarnos un poco la cara ante el mundo? Yo creo que si en A este ver, que momento... cualquiera... Pedro, por ejemplo. Sí, yo lo que creo es que efectivamente nosotros, el señor Rupérez, Javier Rupérez y yo, hemos vivido una época muy crítica en España y fuimos capaces los españoles, los dirigentes, todos, de hacer un esfuerzo, sentarnos en una mesa, personas que habían estado en el exilio, personas que habían estado en la cárcel, sentarnos todo junto con los reformistas que venían, digamos, del antiguo sistema político y acordar una serie de temas para poder elaborar una constitución que ha sido una gran constitución. Y supimos ponernos de acuerdo para superar una crisis económica. Y entonces no teníamos un instrumento económico como son los fondos de la Unión Europea, que es una cantidad impresionante de dinero que tenemos que saber gastar y gastarlo bien y en el tiempo preciso, porque también el tiempo hay un periodo para poder hacer uso de esos fondos. La única forma de hacerlo es con un gobierno, con una situación política muy, muy estable. Por tanto, abunda más en el hecho de que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo y respondan a ese deseo
de bipartidismo y de acuerdo que hemos estado y que muestran los españoles. El 86% dice en las encuestas que hay que retomar el espíritu de la transición, el espíritu del consenso y del acuerdo para poder solucionar los problemas de España, que son los problemas de todos los españoles, a los que los españoles nos enfrentamos todos los días No, y que perdón, nos vamos a tener en que aquella enfrentar. época, perdón, Pedro, en aquella época de la transición, un personaje como Isidoro, que se le conocía en la clandestinidad, estoy hablando porque hay gente joven que no conoce estas cosas. Isidoro era Felipe González Márquez en la época preconstitucional y predemocrática, hasta que ya después del Congreso de Suresnes y tal, todos supimos que Felipe González Márquez, por cierto, originario de la localidad cántabra de Rasines, una localidad que tiene plazas de toros cuadradas y demás. Pero bueno, vamos al tema. Ustedes como socialistas han visto la deriva que tiene su partido. Tal y como se plantean ahora las cosas, la sociedad debe entender que el Partido Socialista es socialdemócrata o es un batiburrillo que muchos llaman sanchismo. Bueno, yo defiendo que el Partido Socialista Obrero Español tiene que seguir en la línea del socialismo liberal que ha tenido durante toda su historia. Lo que pasa es que en el Partido Socialista Obrero Español, del cual yo soy cotizante, siempre ha habido tensiones internas. Teníamos a Sí, Laco Caballero, antiguamente con la teníamos a Federación Indalecio Prieto, Socialista Madrileña y otras, pero eran pero tensiones salvables, ¿no? había capacidad de crítica. Lo que no se puede es, te antes preguntaba o decía si había alguna similitud con Venezuela. Lo que no se puede es seguir deslizándonos como partido hacia el populismo. Eso, ¿por qué? Porque el populismo no tiene ideología, el populismo es un instrumento político que termina por olvidar, como decía Raymond Aron, el bien público, es decir, lo que es el interés general, que pasaba de ser, en un principio, de ser algo que era de toda la sociedad, a ser un instrumento del que se apoderaba un partido y que finalmente, cuando llega el populismo, es un líder el que se confunde con lo que es el bien público. Pues bien, esto es lo que tenemos que corregir. Y nosotros entendemos que hay que hacer un esfuerzo. Les voy a poner un ejemplo. Hoy viene un artículo en la prensa española muy interesante de una especialista en la política alemana, de Carmen Vela. En 1966, cuando se forma la primera gran coalición en Alemania, porque es cuando se inicia la gran coalición, Willy Brandt sufrió el asalto, la crítica y las manifestaciones mayores que se conocían hasta ese momento en la Alemania de posguerra. Bueno, pues esa gran coalición tuvo un resultado que le permitió que 3 años después el canciller Willy Brandt, dirigente, secretario general del Partido Socialdemócrata Alemán, Socialista. fuera el Y canciller, persona que el apoyó presidente, enormemente a el Felipe presidente de González y al gobierno Partido alemán. Socialista durante la transición y durante el inicio de la democracia, ¿no? Sí, nosotros hicimos un gran cambio en el 28 Congreso, que fue abandonar la ideología marxista, como había hecho anteriormente el Partido Socialdemócrata, y lo que hicimos fue poner un instrumento al servicio de los españoles para profundizar en la libertad y en la igualdad de todos los ciudadanos. Y este ha sido el gran éxito durante estos 40 años, y gracias a ello y al entendimiento con la derecha en España, pues pudimos construir y elaborar una Una constitución. transición modélica. Javier, de alguna manera, la gente que está protestando en el Partido Socialista han sido personajes importantes en la historia de España, en la construcción de la democracia, y se están quejando, pues incluso de que se ve manchada su trabajo, su ideología, todo aquello que se han sacrificado por España. Pero ¿no echa usted de menos de alguna manera que una persona respetada por la izquierda y por la derecha después de muchos años, aunque en su día, pues lógicamente a todo presidente de gobierno se le critica y demás, pero no echa de menos una declaración o
o algo por parte de Felipe González que diga cómo ve las cosas y que aconseje como padre de la patria, como una figura ilustre de la democracia española, porque gobernó durante muchos años y sin duda va a ser uno de los hombres que ha pasado a la historia de España en el siglo XX, junto con Manuel Fraga y otros, pero Felipe, por el hecho de haber gobernado 14 años, ¿no es hora que Felipe diga algo de manera clara, diáfana? Y no digo que posicionándose, pero sí de alguna forma que nos haga saber su opinión a los españoles. Hombre, yo preferiría que Felipe González hablara más y Zapatero menos, ¿no? Pero bueno, en fin, tampoco voy a entrar en las circunstancias personales de cada uno, porque al fin y al cabo pues, hay que respetar también, si se quiere. Yo creo que Felipe González está exactamente donde está Pedro Bofill, vamos, no creo que digo con yo decir eso ningún tipo de exageración. Que quiera hablar o que no quiera hablar ya dependerá de factores personales en los cuales no quiero entrar, entre otras razones también por respeto al mismo personaje, ¿no? Porque al fin y al cabo la transición, como bien recuerda Pedro, pues también no fue fácil, ¿no? Ellos tuvieron que entenderse, nosotros tuvimos que entenderse, entre los dos tuvimos que entendernos. Por ejemplo, tuvimos una buena discusión sobre el tema de la OTAN. Por ejemplo, no todos estábamos de acuerdo exactamente sobre qué es lo que teníamos que hacer con Europa. Afortunadamente, la negociación constitucional fue enormemente positiva, pero tampoco fue fácil. Hay que recordar todos los aspectos que se produjeron en ese grupo, que realmente en este momento sería un grupo a repetir, ¿no? Si todavía vivieran todos aquellos que participaron en la negociación constitucional. De manera que, digo, yo me gustaría que Felipe hablara más que Zapatero, que al mismo tiempo también yo creo que a estas alturas de la película todos sabemos dónde está Felipe, por razones Pues, X que respeto. No quiere hablar personalmente, pero en cualquier caso yo creo que está en esa línea Mí si de la... está hablado Pedro, habla Felipe. Para mí si está Pedro Bonfil, habla Felipe González, pero le quería no, decir no, yo no, no, a no, perdón. Pedro, Perdón. Es dentro que del hay grupo, una vamos a decir, cuestión que no de podemos personas olvidar. que están muy cercanas a él y que Bueno, están sí, no, no. cercanas a la Pero posición que pueda tener el propio Felipe, ¿no? Eugenio, solamente quería decir una cosa. Felipe González habló antes del día 23 y dijo una cosa muy importante, que gobierne la lista más votada. Eso no hay que olvidarlo. Eso lo dijo 5 días antes, en un acto, y además está recogido una introducción, un artículo de él en este sentido, porque ese acto fue la presentación de un número de una revista. Y él dijo que gobierne la lista más votada, sería lo bueno para el país. Y yo me supongo que en este momento el presidente González estará esperando el momento idóneo para poder abordar este tema, porque todavía no se han constituido aún las El día Cortes. 17 se constituyen las Cortes Generales. Hay mucha gente que esperamos un pronunciamiento de Felipe González, pero lo digo desde el siguiente planteamiento. Yo, por ejemplo, como vasco, conozco y soy amigo de Nicolás Redondo Terreros, con el que en mi juventud, cuando los dos ya teníamos el pelo de otro color allí, en el Verdes, debajo del edificio San José en Bilbao, solíamos tener agradables charlas políticas, sabiendo los dos que no estábamos en la misma posición política, pero al fin y al postre por las circunstancias nos ayudábamos y nos queríamos. También recuerdo mucho a Enrique y a su hermano Fernando Mujica Herzog. Muy difícilmente tragarían algunas de las actuales situaciones. Y así podríamos enumerar muchos y muchos, por ejemplo, Javier Sáenz de Coscubiela. Pero, Pedro, será importante que Felipe González hable y nos dé tranquilidad a la sociedad española, porque en este momento la sociedad española, dado los resultados de las elecciones generales, está preocupada, está un poco asustada, está de alguna manera viendo quiénes pueden ser los socios de un futuro gobierno desde una parte, cuidado, no estoy hablando del Partido Socialista, sino desde el presidente del gobierno, y la verdad que alguno dice incluso que se puede ir de España, pero no hace falta un poco de sosiego, tranquilidad, relax, saber los planteamientos de unos y otros y seguir tirando de este país para arriba, porque este país es fabuloso. Yo creo que sí, yo creo que lo que estamos intentando es que efectivamente haya un gobierno que sepa aprovechar el respaldo del 74%
50% de los escaños, que es lo que tiene en estos momentos el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. El tema es complicado, porque en estos momentos hay que reconocer que hay un sector importante también de la sociedad española que apoya a Pedro Sánchez, lo ha demostrado con las elecciones del día 23. Ahora, lo que es más grave, y yo quiero denunciar, es que España pueda depender, la estabilidad de España y el futuro de España, la solución de los problemas pueda depender de un prófugo de la justicia española, el señor Puigdemont. Eso me parece que es importantísimo tenerlo en cuenta. Es decir, y Felipe González yo estoy seguro que hablará en su momento, pero lo que quiero también matizar es que porque hable Felipe González no es la palabra, digamos, de una personalidad que habla como si fuera la Es un padre de máxima. la patria y una persona respetada por los españoles de un lado ideológico y Sí, de otro sí, lado sí, ideológico. pero que también tiene su contestación dentro del Partido Socialista Obrero Español. Eso hay que tenerlo en En cuenta. Es contestación, decir, va a porque ser dicen muy que tiene 80 importante, años. va a tener muy importante mucha importancia lo que vuelva a decir, y en el mismo sentido que ya dijo, para la sociedad española. Ahora, yo lo que pongo en duda es que lo que diga sea tenido en cuenta por Por el el actual actual presidente de presidente de gobierno. gobierno en funciones, por Pedro Sánchez. Y en este sentido de que se produzca, vamos a decir, ese consenso, esa necesidad de diálogo, hablamos de que tiene que decir algo Felipe González, Javier, pero, por ejemplo, que José María Aznar planteara un diálogo con Felipe González, como viejos padres de la patria, como presidente de gobierno de un lado, expresidente de gobierno de un lado y expresidente de gobierno de otro, en aras de que vayamos buscando los intereses generales de España. Quizás tampoco estaría mal que José María Aznar animara a una situación de estas de gobierno de coalición, ¿sí o no? Pero yo creo que el diálogo está entre dos señores que se llaman Feijóo y Sánchez, ¿no? Y desgraciadamente en este momento no podemos tener la Un poco seguridad de como, que a el ver, diálogo. sabemos que Feijóo y Sánchez, o sea, Feijóo y Sánchez, pero de alguna manera, si Que una por parte de manifestación, del centro derecha Aznar claro, dijera algo para claro, allanar un no, no, cierto camino y Felipe dijera algo para allanar un cierto camino, es mucho más sencillo que la claro, sociedad entienda cuál por es la supuesto. voluntad de Sánchez y Feijóo. Por supuesto, eso ayudaría y yo creo que ambos están exactamente en la misma dimensión en la que estamos hablando en este momento. Es decir, hay que recordar que en este momento lo que es la línea Frankenstein es un gobierno que está basado sobre la existencia de delincuentes convictos y confesos, ¿no? Que no es únicamente Puigdemont, que es Arnaldo Otegi, que es un terrorista convicto y confeso, que son todos los de Esquerra Republicana de Cataluña, que en su momento también fueron condenados y luego, naturalmente, indultados como consecuencia del referéndum. Es decir, que tener un gobierno que está apoyado y sostenido por delincuentes convictos y confesos es de una Sobre gravedad todo inferior. también por el brazo político de una banda terrorista ETA que ha causado tanto daño a Claro, españoles de claro, otro signo, ¿no? a eso me refiero, a eso me refiero. Y eso produce no solamente un estupor interior, sino al mismo tiempo también una incredulidad exterior, ¿no? ¿Cómo es posible? Eso no pasa. Mm. En este momento, por ejemplo, ¿qué estamos viendo en los Estados Unidos? Los americanos estaban preguntando si es posible que sea presidente de los Estados Unidos un señor que ya está procesado por la justicia. Bueno, pues Hoy, aquí ya estamos que día miércoles que estamos grabando el programa, lo han vuelto a procesar de nuevo. Yo quisiera, como estamos mal de tiempo, yo quisiera decir dos cosas. Yo todavía, aunque tengo esperanza de que eso se produjera, o en su caso una repetición de elecciones, creo que explorar el tema de ese pacto de coalición por el interés de España, de Partido Popular y Partido Socialista sería vital, pero hay un elemento importante y yo desde ese aspecto le voy a cursar una invitación a Pedro Bofill. Pedro, el Partido Socialista ha sido un partido quizás el que más años ha gobernado la democracia española. Ustedes fueron desde el Congreso de Suresnes y como constructores también de la transición democrática
elementos importantes. En este momento, ustedes llevan cerca de año y medio, 2 años aproximadamente, pues analizando, reuniéndose, viendo qué consecuencias tienen ciertas políticas, el hecho del populismo, el hecho del acercamiento al independentismo y demás. Le emplazo, si quiere, a usted y a algún compañero suyo en el plazo más breve posible, a ser posible antes del 17 de agosto, para que ustedes, esos viejos desde el cariño socialistas que nos dieron la tranquilidad, la paz, gobernaron, en aquel momento con discrepancias o no, pero que están en la historia de España, pues podamos hablar con ellos en exclusiva, tranquilamente, discutiendo un poquito, que eso es lo bueno de la democracia, pero yo creo que la sociedad necesita oírles con amplitud, con tranquilidad y hablando claro. Le emplazo, si quiere, a esta semana que viene, ¿no? Porque vamos a hablar de algo que a mí me parece importante y me afecta personalmente por descendencia, porque yo soy sangre de Navarra. Por parte materna, con lo cual el tema de Navarra hay que tocarlo y lo tocaremos la semana que viene, pero la otra, la semana anterior a las elecciones generales, le emplazo de nuevo, usted solo, si quiere con otros compañeros, y vamos a hablar de esa vieja guardia socialista que ha hecho tanto por España y que de alguna manera, pues que se está quejando de cosas y me gustaría que en Diálogos en Libertad, desde la libertad de hablar, desde el sosiego de manifestarse sin ningún tipo de censura y desde la absoluta libertad, pues que estuvieran en nuestro programa. Muy bien. Encantado. A mí, cuando Entonces, se ¿me haya acepta que en 2 resuelto... semanas estarán aquí? Sí, yo desde luego no tengo inconveniente. Perfecto. Javier, de nuevo, muchísimas gracias. Creo que hemos intentado desde Diálogos en Libertad aportar un granito de arena para que España se clarifique un poco de lo que está pasando, el por qué es necesario y el por qué no es necesario. Y Dios quiera que aquel espíritu de la transición, aquello por los que yo era un crío, yo tenía 15, 16, 17 años, aquello que decía habla pueblo, habla tuya es la palabra, y aquello que decía libertad sin ir a libertad, vuelva otra vez a España y seamos el país que nos merecemos. Gracias por todo y hasta la semana que viene.